Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta cápsula de biología sobre nutrición y dieta equilibrada. Lo que vamos a hacer es recordar algunos conceptos relacionados con metabolismo y nutrición, ver qué son los nutrientes y cuáles son los principales tipos, cómo se estructura una dieta equilibrada y en qué consisten algunos de los principales trastornos alimentarios. Entonces, para empezar, vamos a recordar que el metabolismo es el conjunto de reacciones que ocurren en una célula o en un organismo. Y dentro del metabolismo podemos diferenciar entre dos tipos principales de reacciones, aquellas que constituyen el anabolismo y las que forman parte del catabolismo. El anabolismo está constituido por reacciones de síntesis, es decir, reacciones en las que a partir de moléculas simples se forman otras más complejas. Para ello se necesita energía, como siempre en la célula en forma de ATP, y algunas palabras clave para reconocer las reacciones anabólicas son síntesis, génesis, que significa como formación, construcción. Entonces, por ejemplo, serían procesos anabólicos la fotosíntesis, la glucogénesis, gluconeogénesis, etc. El catabolismo, por su parte, está constituido por reacciones de degradación, donde compuestos más complejos se descomponen para dar lugar a moléculas simples. Y en el proceso de estas reacciones se libera energía en forma de ATP, que es el objetivo de estos procesos. Podemos identificar mediante palabras como degradación, lisis, que significa ruptura. Entonces, cuando nos hablen de degradación de proteínas, de carbohidratos, de procesos como la glucólisis, glucogenólisis, podemos reconocer que estamos ante reacciones catabólicas. Otro concepto importante es el de gasto energético, que corresponde a la cantidad de energía que un organismo utiliza en la reacción de todas sus funciones y actividades. Y dentro de este gasto energético podemos ver que un porcentaje alto, entre el 60 y el 65%, en una persona con una actividad moderada, actividad física moderada, está constituido por el metabolismo basal, que corresponde al gasto energético que ocurre en reposo, asociado a procesos como, por ejemplo, la respiración. Un 10% del gasto energético aproximadamente corresponde a la acción termogénica de los alimentos, es decir, la energía que se consume para llevar a cabo la digestión de los alimentos y todos los procesos asociados. Y por último, en una persona, como decíamos, con una actividad física moderada, el 25% del gasto energético aproximadamente corresponde a la actividad física. Por otra parte, el metabolismo basal, que como decíamos es el consumo de energía de una persona en reposo, absoluto reposo y sin llevar a cabo tampoco procesos de digestión, depende de muchos factores. Depende de la edad, del sexo, de la actividad física. Entonces, por ejemplo, como vemos en esta última imagen, es menor en personas más adultas, en la etapa de la menopausia, aumenta un poco en personas enfermas, y por supuesto en los niños que están en edad de crecimiento, y aumenta también cuando tenemos una mayor actividad física. Hablábamos también de que íbamos a mencionar los principales tipos de nutrientes. Bueno, los alimentos están constituidos por nutrientes, que son aquellos componentes de estos alimentos que el cuerpo el organismo va a obtener a partir del proceso digestivo y que va a absorber y van a ser utilizados en las células. Dentro de los nutrientes podemos diferenciar entre macronutrientes, que son los que se encuentran en grandes cantidades dentro de los alimentos, y micronutrientes, que aunque son fundamentales, se encuentran en cantidades muy pequeñas y son necesarios también en cantidades pequeñas. Dentro de los macronutrientes, tenemos los carbohidratos, cuya función principal es el aporte energético a corto plazo. ¿Qué alimentos están constituidos fundamentalmente por carbohidratos? Las pastas, los cereales, como el trigo, el arroz, las papas, etc. Pues tenemos también los lípidos, que también constituyen una fuente de energía, pero a largo plazo. Son una
dan lugar a la reserva de energía. Los lípidos pueden ser tanto de origen vegetal como de origen animal y son el tipo de nutriente que aporta una mayor cantidad de energía. Después están también las proteínas, que aunque pueden proporcionar energía, tienen otras funciones prioritarias como son el crecimiento y la reparación de tejidos y se encuentran en alimentos también tanto de origen animal como vegetal, como algunos de los que ven ahí, la carne, el pescado, los huevos, el queso, pero también en las legumbres, la soya, etc. Y por último tenemos las vitaminas y sales minerales que, como decíamos, son fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo, pero se encuentran en cantidades muy pequeñas en los alimentos y es suficiente también con cantidades mínimas, pero que sin embargo deben estar presentes. Llevan a cabo muchos procesos relacionados con la regulación y el equilibrio químico del organismo. Fundamentalmente los encontramos en las frutas y verduras de diferentes colores. El equilibrio de una dieta va a depender de las necesidades del organismo. No es lo mismo lo que necesita una persona, un niño de 3 años, que un adulto sedentario. Pero, sin embargo, se establece la pirámide alimenticia como un modelo que nos permite determinar en qué proporciones aproximadas se deben encontrar los distintos tipos de nutrientes en nuestra dieta diaria. Aquí tenemos un ejemplo de pirámide alimenticia donde vemos que en la base, es decir, donde se encuentran los alimentos que debemos consumir en mayor proporción, están aquellos que son ricos en carbohidratos, como el pan, los cereales, el arroz, ojalá integrales, pero estos alimentos son fundamentales porque los necesitamos para obtener energía. A continuación se encuentran las frutas y verduras, ya que deben estar también muy presentes en nuestra dieta, ojalá frutas y verduras de distintos colores todos los días. Un poco más arriba tenemos la leche y los productos lácteos, la carne, el pollo, los huevos, es decir, alimentos ricos en proteínas. Para las personas que consuman alimentos de origen animal y las personas que no, los deben reemplazar por otros equivalentes. Y por último, la parte más alta tenemos los dulces y los aceites y grasas que se deben consumir de manera muy moderada. Bueno, por último, ¿qué trastornos alimentarios se pueden producir? Existen trastornos asociados tanto a la ingesta deficiente de nutrientes como a la ingesta excesiva. Cuando la ingesta de alimentos en general o de algún nutriente en particular es deficiente, se produce la desnutrición, que es muy común aún en muchas partes de nuestro planeta, mientras que cuando hay un exceso de alimentos, sobre todo alimentos ricos en azúcares y en grasas, se produce obesidad. Y la obesidad, que es uno de los principales problemas de salud en nuestra sociedad y en muchas otras, va acompañada de trastornos generalmente como la diabetes, la hipertensión, los altos niveles de triglicéridos y colesterol, lo cual tiene graves consecuencias para nuestro sistema cardiovascular. Para saber si estamos en un peso adecuado, se utiliza una fórmula que da lugar al índice de masa corporal, que nos permite determinar de manera bien general y aproximada si estamos en nuestro peso ideal, por encima o por debajo de él. El índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura al cuadrado en metros. Y según eso nos va a dar un valor que si está aproximadamente entre 18 y 25 es normal, por debajo de este indica bajo peso y por encima distintos niveles de sobrepeso y obesidad. También hay algunos trastornos alimentarios que involucran factores psicológicos y que están muy asociados a los cánones de belleza actuales. Estos trastornos son la anorexia y la bulimia, en los que en ambos casos existe
una preocupación excesiva por la imagen corporal y eso lleva a conductas alimentarias inadecuadas. Bueno, y con eso terminamos de este resumen. Recuerden que los alimentos son una fuente de nutrientes y dentro de los nutrientes diferenciábamos entre macronutrientes, que son los carbohidratos, lípidos o grasas y proteínas, y micronutrientes, que son las vitaminas y minerales. Ahí tenemos de nuevo una pirámide alimenticia que representa en qué proporción deben encontrarse los distintos alimentos en nuestra dieta y, por otra parte, para que exista un equilibrio en nuestra alimentación, la cantidad ingerida de calorías debe ser equivalente a los requerimientos energéticos, que como veíamos dependen de distintos factores. Cuando no existe este equilibrio, hay una diferencia entre ambos factores, producen distintos tipos de trastornos alimenticios como los que veíamos. Obesidad, y cuando hay desnutrición y cuando hay involucrados factores psicológicos, anorexia y bulimia. Bueno, terminamos aquí por el momento. Espero que les haya sido de utilidad esta cápsula y nos vemos en otra ocasión.